Tuve la oportunidad de ser parte del equipo técnico del GIEI cuando este se instaló y llegó a Bolivia para investigar los hechos suscitados entre septiembre y diciembre del 2019. También es importante rescatar el hecho de que y visibilizar que la investigación que realizó el GIEI no se limita solamente a los casos de Sacabicencata. Como le manifestaba, la investigación abarcó desde el mes de septiembre a diciembre del 2019. Entonces, en todo el interín se ha ido identificando distintos hechos de vulneraciones de derechos humanos, igual de graves, ¿no? Igual de dolorosos, con el aditamento de que al día de hoy creo firmemente que hay un proceso de revictimización, porque muchas de las otras víctimas no han sido o se les ha negado el derecho de ser reconocidas como víctimas. Al día de hoy han quedado en el anonimato, han quedado en el olvido. Menos se ha establecido una lógica de establecer la realidad, la verdad de los hechos, y mucho más lejana está la posibilidad de una reparación real de los daños ocasionados a cada una de estas víctimas. Algunos de ellos estaban en proceso de ser rechazados, algunos ya estaban rechazados, pero otros tantos estaban aún aperturados, pero ciertamente sin la debida investigación. En ese contexto, en el informe del GIEI, lo que se hace es precisamente recomendar la apertura de esos procesos que han sido rechazados y sobreseídos. El mecanismo de seguimiento que se ha instalado, que depende de la CIDH, también ha recomendado que se analice y se evalúen estos rechazos y estas decisiones de sobreseimiento. Y el informe del GIEI incluso ha planteado planes de investigación, ¿no? Ha propuesto planes de investigación al Ministerio Público. Entre esos están los planes de investigación que se tenían que hacer por los hechos de Vila Vila, por los hechos de Montero. No, definitivamente no, porque al día de hoy, hace unos 3 días atrás, la Defensoría del Pueblo emitió un informe precisamente donde hace referencia a estos 88 casos, y cuando uno los ve, pues la mayoría de ellos están rechazados o sobreseídos, y ahí la responsabilidad recae sobre el Estado. Sí, definitivamente no, pero yo creo que la situación de las otras víctimas es más dramática. Y lo que se está viendo al día de hoy es de que, más allá de las víctimas de Sacabicencata, el resto de las víctimas han quedado en el olvido. Por ejemplo, en Montero, donde falleció el señor Salvatierra y el señor Terrazas, y ahí también, por ejemplo, se identificó que hubieron víctimas en el Puente de la Amistad, que hubieron víctimas heridas con arma de fuego, pero no se logró registrar, porque en ese momento las víctimas fueron a diferentes centros de salud, y en el hecho mismo, lo que sí nosotros logramos identificar e individualizar, porque lo hemos identificado en el propio expediente, es de que aparte del señor Terrazas y del señor Salvatierra, un mototaxista fue herido de bala en la cabeza, que si bien fue atendido y por milagro de Dios ese muchacho está vivo, al día de hoy nadie se ha hecho responsable de ese hecho, pero sobre todo no se ha reconocido el hecho de que esta persona, al igual que las otras, es una víctima. Y el ser víctima, el ser reconocido como víctima, ya es un primer paso. El mantenerlas en la indiferencia del Estado, eso está generando un proceso de revictimización más allá de la responsabilidad que posteriormente pueda tener el Estado. Hay una responsabilidad mediata que se estableció en el informe. ¿Qué significa esto? Que las autoridades en su momento, que estaban a cargo, sea desde septiembre a diciembre, porque esa es nuestra temporalidad. Ha habido un corte, si no me equivoco, en noviembre, entre uno y otro. Estaba Evo Morales hasta determinado tiempo, y luego Áñez empezó a ser presidenta del Estado, pero la temporalidad se establece desde septiembre a diciembre. Y ahí lo que se ha establecido es que en algunos casos se ha determinado la responsabilidad de funcionarios públicos. O sea, del gobierno saliente. Sí, por ejemplo, en el caso de Vila Vila. En el caso de Vila Vila es un caso absolutamente dramático, y sinceramente es
la indiferencia que han tenido las víctimas de este caso de Vila Vila raya, digamos, en la responsabilidad del Estado. El primer hecho grave que nosotros hemos identificado es cuando las personas, los docentes, los maestros, los universitarios, la gente de los mercados, porque no solamente eran de distintos gremios, comerciantes, mineros, pues llegan a la localidad de Vila Vila y ahí son hostigados primero con granadas de gas lacrimógeno, pero luego ya la situación va subiendo de nivel. Se ataca a las mujeres que formaban parte de estas caravanas, se incendian buses con personas dentro de estos medios de transporte, se secuestran a estudiantes, a docentes, a maestros, se los desnuda, se los tortura, y en eso fue muy enfático el informe del GIEI al manifestar que estos hechos constituían tortura, ¿no? Desde lo que implica el concepto mismo, y que ahí asumía responsabilidad del Estado, ¿no? Y obviamente ahí es importante también valorar el rol que tuvo sociedad civil, porque la misma ciudadanía es la que va al rescate de la gente, de las personas que estaban secuestradas, torturadas, y también ahí es de considerar el rol, por ejemplo, que tuvo la policía, ¿no? La policía en querer negociar con quienes se tenían en calidad de secuestrados a las personas. Esa es una primera parte de lo que pasó en lo de la caravana, ¿no? Que es lo que pasa en Vila Vila. Luego, en un segundo momento, ante la noticia y ante los hechos, pues sale ya otra caravana, otro flujo de buses, ya con mineros que van en busca de rescatar a las personas que estaban en esta situación. Y ahí es cuando se da este segundo momento, que ya es en otras localidades, en Chayapata, en Playa Verde, donde ante los constantes bloqueos la caravana descendía, desbloqueaban, avanzaban, descendían, desbloqueaban y avanzaban. Muchas veces se interactuaba con quienes estaban bloqueando, se dejaba pasar porque se veía que era una caravana pacífica, no tenían armas de fuego, no tenían nada. Y ya cuando llegan a esta localidad de Playa Verde, pues son víctimas de disparos que se dan desde los cerros, desde las lomas, y no la mayoría, todos los disparos nosotros hemos identificado que se han hecho, más allá de que han sido con arma de fuego, pues todos han impactado por la espalda, por la cadera de quienes en ese momento se encontraban huyendo del lugar. El hecho de que ninguna de ellas ha recibido asistencia psicológica, el hecho de haber sido secuestrado, golpeado, torturado, desnudado, ¿no? El hecho de las mujeres víctimas que fueron agredidas, el hecho de los mineros que por su propia función, la propia labor que cumplían como mineros, los disparos en los pulmones, los disparos en las caderas, o sea, ¿qué secuelas ha traído esto en su vida funcional, laboral? La crisis del 2019 tiene distintos actores, pero todos ellos necesitan ser visibilizados. Creo que la finalidad esencial de este informe es precisamente que estos hechos no nos vuelvan a pasar como sociedad. Por ejemplo, en el caso de Vila Vila se identificó la participación de funcionarios públicos de las gobernaciones en su momento de Potosí y de Oruro. ¿Y hay algún instructivo directo? Sí, está en el informe del GIEI, se ha identificado un instructivo concreto que se daba a funcionarios para que vayan a bloquear los caminos. El informe, cuando se levantó la información, precisamente recomendaba y estableció un plan de investigación y señalaba de que la investigación no fue muy diligente, ¿no? Y planteaba precisamente que se hagan las actuaciones correspondientes. De acuerdo a lo último que el propio informe de la Defensoría del Pueblo ha señalado, bueno, el proceso se encuentra paralizado. Y en el caso de Vila Vila, ¿cuál ha sido el curso que ha tomado el caso? De acuerdo a lo que sea en este último informe nuevamente de la Defensoría del Pueblo, se advierte que todos los procesos están con rechazo y con sobreseimiento. ¿Y qué esperaría usted para las víctimas? Primero, que se las reconozca como víctimas,
que no se las tenga en el olvido ni en la indiferencia del Estado. Nuevamente creo que la premisa que me motiva a estar aquí es de que nosotros como país no podemos seguir dejando en el olvido hechos de vulneraciones de los derechos humanos. El Ministerio Público tiene la obligación de analizar los casos que ha cerrado. El Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de revisar estas resoluciones de rechazo y sobreseimiento y encaminar en esta medida a ambas instituciones la reapertura de estos procesos investigativos. Pero más allá de eso, también está el hecho de la reparación misma. Y no puede haber reparación si la siguen manteniendo en el olvido y en la indiferencia.